Bienvenidos a una clase más de Cobaes Estudia en Casa. El día de hoy corresponde a un tema de la asignatura de Química 1, el cual corresponde a los enlaces químicos. Hasta aquí hemos visto temas referentes a los átomos, cómo están conformados los átomos y la tabla periódica de los elementos químicos. Ahora, como sabemos, los elementos o los átomos se unen entre ellos para formar compuestos, pero ¿cómo es que hacen esto? Es como lo vamos a estudiar ahorita, el día de hoy. Los enlaces químicos pues, son fuerzas intermoleculares de atracción electrostática entre dos o más átomos para formar moléculas. Una de las características de esto es que lo hacen en proporciones definidas y lo hacen forman compuestos, los cuales tienen fórmula química, los cuales nosotros podemos identificarlo. Existen distintos tipos de enlaces químicos, como lo son los enlaces covalentes y los enlaces iónicos. Para comprender esto necesitamos recordar los temas del los modelos atómicos y cómo están conformados los átomos. Sabemos que los átomos están formados por un núcleo y por electrones que giran alrededor de este núcleo. Entonces, esta idea del átomo nos ayuda a comprender cómo está estructurada la tabla periódica. ¿Por qué? Porque sabemos que el núcleo tiene los electrones que giran alrededor del núcleo, lo hacen en distintas órbitas. Estas puede ser hasta 7 órbitas. Este número nos da, por ejemplo, la periodicidad de cada átomo. Cada uno de los periodos, que son las filas, nos indica el número de órbitas que tiene cada átomo. Los elementos que se encuentran en el periodo 1 tienen una sola órbita. Los elementos que están en el periodo 2 tienen 2 órbitas, y así sucesivamente hasta llegar a la fila 7 o al periodo 7, que es donde están los elementos que tienen 7 órbitas. La última capa o el último orbital de cada átomo se le llama capa de valencia. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, aquí está el núcleo del átomo y los electrones se acomodan en distintas órbitas alrededor de ese núcleo. La última capa que tiene cada átomo se le llama capa de valencia y en ella se encuentran los electrones de valencia. Estos son muy importantes porque son los que los que son responsables de unirse a otros elementos químicos o a otros átomos, que en principio van a utilizar. Existe algo que llamamos regla del octeto. Esta regla del octeto nos indica o nos dice que todos los elementos químicos tienden a tener 8 electrones en su última capa o en su capa de valencia. ¿Qué pasa si un átomo no tiene los 8 electrones en su última capa? Lo que va a hacer es que va a buscar a otro elemento que le pueda ayudar a completar los 8. Puede que entre los dos complete los 8, o que uno le pueda ayudar al otro a completar su octeto. ¿Cómo sabemos cuántos electrones tiene cada elemento en su capa de valencia? Eso lo podemos ver otra vez en la tabla periódica. En la tabla periódica, las columnas, que llamamos grupos, podemos distinguir dos tipos, los grupos A y los grupos B, que se encuentran aquí abajo. Los grupos A nos indica cuántos electrones de valencia tiene cada átomo. Por ejemplo, los elementos que están en la primera columna, los elementos del grupo 1A, tienen únicamente un solo electrón en su capa de valencia. Por ejemplo, el hidrógeno tiene un electrón en su único nivel que tiene, porque se encuentra en el periodo 1, ¿verdad? Por ejemplo, el rubidio se encuentra en el periodo 5, quiere decir que tiene 5 niveles, y en el último nivel, o sea en el quinto nivel, tiene un electrón. Ese electrón lo va a utilizar para unirse o cederlo a otro elemento para formar un compuesto químico, ¿okay? Es por eso que los elementos del último grupo, los elementos del último grupo ya tienen sus 8 electrones en la capa de valencia. Es por eso que el último grupo los identificamos como gases nobles. ¿Por qué gases nobles? Porque como ya tienen sus 8 electrones en la capa de valencia, no necesitan de nadie para que les ayude a completar su octeto. Es por eso que estos elementos no reaccionan con otros elementos. Generalmente muchos de ellos, que son gases nobles, se utilizan en lámparas porque como ya están completos, nosotros al aplicarle un poquito de la energía o al aplicarle un electrón, lo va a repeler porque pues ya no lo necesita, y es por eso que estos gases se utilizan mucho en las luces, ¿verdad? Para formar lámparas. Ahora, los que están en el grupo 8 ya tienen obviamente su octeto completo. Entonces los del grupo 7A quiere decir que les hace falta un electrón para completar los 8. Eso quiere decir que los elementos del 7A se juntan muy bien con los del 1A, porque los del 1 le pueden ceder a los del 7 para completar los 8.
Los del grupo 6 se juntan muy bien con los del grupo 2 y así sucesivamente. Uno de los ejemplos más comunes que podemos nosotros mencionar es la del agua. Sabemos que el agua está formado por H2O, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Ahora, ¿cómo es que se juntan estos elementos? Aquí tengo un oxígeno, el cual este oxígeno tiene ya dos electrones en el primer nivel. Estos no los puedo yo mover o remover. Estos ya están en el primer nivel. Y en el segundo nivel, que son los únicos dos niveles que tiene el oxígeno, tiene 6 electrones. Vamos a colocarlos aquí. Tiene un electrón, 2, 3, 4, 5 y 6. Este es un átomo de oxígeno. Tiene 2 electrones en el primer nivel, que esos están fuertemente unidos al núcleo, no los puedo yo mover. Y tiene 6 electrones en la capa de valencia. ¿Cuántos electrones les falta para completar los 8? 2, ¿verdad? Ahora vamos a ver el hidrógeno. El hidrógeno está en el grupo 1, solamente tiene un electrón y solamente tiene un nivel. ¿Ok? Ese electrón le va a servir bien al oxígeno para completar los 8. Pero como solamente es uno, vamos a requerir de 2 hidrógenos, cada uno con su respectivo electrón. Entonces, al unirse el oxígeno con el hidrógeno, se van a unir muy fuerte, ¿verdad? Y se va a formar una molécula de H2O. Aquí identificamos dos tipos de enlaces, los enlaces iónicos y los enlaces covalentes. Los enlaces covalentes son aquellos donde los electrones se comparten. Por ejemplo, aquí al oxígeno, como le hacen falta 2 electrones, el hidrógeno no cede totalmente el electrón al oxígeno. ¿Qué pasaría si yo cediera ese electrón? Lo quitaría totalmente del hidrógeno y se lo pegaría al oxígeno. Pero no, el hidrógeno tiene todavía control sobre este electrón. Los dos átomos de hidrógeno tienen control sobre el electrón, pero les ayuda al oxígeno a completar su octeto. ¿Okay? Dentro de los enlaces covalentes tenemos dos tipos también, enlaces covalentes polares y no polares. ¿Qué quiere decir esto? Existe un concepto en química que se llama electronegatividad. ¿Qué quiere decir la electronegatividad? La electronegatividad es un número que nos dice qué tan fuertemente unido está el núcleo del átomo con los electrones. Mientras más fuerte sea es la electronegatividad, más fuerte se va a aferrar el átomo al hidrógeno, va a ser más difícil que lo ceda o que lo comparta con otros átomos. Por ejemplo, en el caso del agua, el oxígeno es mucho más electronegativo que el hidrógeno. Se aferra más fuertemente a los electrones. ¿Qué pasa con esto? Como el hidrógeno es muy poco electronegativo, casi no tiene influencia sobre su electrón. Entonces, al unirse en un compuesto, como el oxígeno es más electronegativo, va a tener influencia sobre el electrón del hidrógeno y lo va a jalar hacia su núcleo. ¿Qué va a pasar con esto? Como esta parte de aquí de la molécula de agua tiene menos cantidad de electrones, casi todos los electrones están hacia este lado, hacia el núcleo del oxígeno, va a ocasionar que la parte de aquí, como los electrones tienen carga negativa, la parte de aquí de abajo de la molécula de agua se va a cargar negativamente, y la parte de aquí de arriba, que hay menos electrones o menos densidad de electrones, la parte de aquí de arriba va a adquirir una carga positiva. Esto va a hacer que la molécula de agua total va a funcionar como si fuera un imán solo, con una carga positiva y una carga negativa. Esto hace que al unirse o al encontrarse otros elementos químicos se van a repeler o se van a unir. Si yo tengo otro átomo aquí, la parte positiva de la molécula de agua se va a repeler con la parte positiva del otro átomo. Pero si yo volteo el átomo, se van a unir porque esta es la parte negativa. Estas son las moléculas polares. En el caso del agua, dos moléculas de agua se juntan, la parte positiva de una molécula se junta con la parte negativa de la otra y se repele en contrario las partes iguales. Esto le da ciertas características al agua. Por ejemplo, la tensión superficial se produce
por la influencia que tienen las moléculas de agua unas con otras. Se pueden formar unas con otras entre ellas, y en la superficie nosotros vemos una tensión que llamamos tensión superficial. Y lo que nos va a describir qué tipo de enlace va a ser entre dos átomos va a ser la electronegatividad, que ya dijimos que es la acción que ejerce el núcleo hacia los electrones para atraerlos hacia él. Entonces, mientras más grande sea el átomo, obviamente menos influencia va a tener el núcleo sobre los electrones más lejanos. Mientras más pequeño sea el átomo, más electronegativo va a ser y más fuerte va a atraer a sus electrones. Si nosotros calculamos la diferencia, si analizamos un compuesto y analizamos los dos átomos que conforman ese compuesto y sacamos la diferencia entre electronegatividades de cada uno, el número que nos dé nos va a decir si es un enlace iónico, covalente, si es covalente polar o covalente no polar. Los enlaces covalentes no polares son aquellos que son los más fuertes. Por ejemplo, tenemos el caso del carbono. El carbono, si lo analizamos, tiene 4 electrones en la capa de valencia, tiene en total 6, tiene 2 capas nada más, y tiene 6 electrones en total, 2 de ellos en el primer nivel y 4 en el último nivel. Quiere decir que le hace falta otros 4 electrones para completar el octeto. Esto hace que se pueda formar una unión entre 2 carbonos, y esta unión es de las más fuertes. Los enlaces covalentes no polares, aquí ya no se forma ningún tipo de cargas eléctricas, no se forman imanes, y estos enlaces son los más fuertes. Estos enlaces entre carbono-carbono son los que nos da los que nos producen energía. Con nosotros nos alimentamos de hidrocarburos. ¿Por qué? Porque la energía se almacena en estos tipos de enlaces, son los más fuertes. En el caso de los enlaces iónicos, como su nombre lo dice, se forman iones. Esto es cuando dos átomos están involucrados. Uno de ellos le va a ceder totalmente su electrón o sus electrones al otro, y esto va a ocasionar que adquiera una carga positiva, y el otro átomo que recibió los electrones va a adquirir una carga negativa. El ejemplo más común de esto es la formación de cloruro de sodio o la sal común, que está conformado por un átomo de cloro y un átomo de sodio. Si analizamos el átomo de cloro, lo buscamos en la tabla periódica, se encuentra, tiene un número atómico de 17, quiere decir que tiene 17 electrones en total. Se encuentra en el periodo 3, quiere decir que tiene 3 niveles de energía alrededor del núcleo, en donde se acomodan los 17 electrones. 2 de ellos están en el primer nivel, 8 de ellos en el segundo nivel, ahí son 10, y le quedan 7 electrones al final en la capa de valencia. Lo encontramos también en el grupo 7A, quiere decir que efectivamente tiene 7 electrones en su último nivel. Esto quiere decir que le hace falta un electrón solamente para completar su octeto, y esto hace que se junte muy bien con los elementos del grupo 1A. Uno de ellos es el sodio. El sodio solamente tiene un electrón en la capa de valencia, pero tiene 11 electrones en total. Se encuentra igual que el cloro en el periodo 3, quiere decir que tiene 3 niveles. Entonces usa 11 electrones, tiene 2 en el primer nivel, 8 en el segundo nivel, ahí son 10, y le sobra un electrón. Quiere decir que le hacen falta 7 electrones o le sobra 1. En el caso se van a unir muy bien el cloro y el sodio, pero no se van a unir igual que la molécula de agua, solamente por unirse, o no se van a compartir este electrón. El cloro le va a quitar totalmente este electrón al sodio. Entonces le quitamos el electrón al sodio y lo vamos a añadir a la colección de electrones de cloro. ¿Ok? Esto va a ocasionar que el cloro ya tenga sus 8 electrones en la capa de valencia, pero como en el cloro estable tiene 7 electrones, al agregar un electrón, esto va a ocasionar que este átomo adquiera una carga negativa. Y el sodio, como ya no tiene electrones en la capa de valencia, va a adquirir una carga positiva. ¿Ok? Como el cloro tiene una carga negativa y el sodio una carga positiva, estos se van a unir como si fueran imanes. ¿Ok? Es lo único que los une. La diferencia de cargas entre cloro y el sodio es lo único que los va a unir. ¿Por qué? Porque el cloro tiene total acceso o total influencia sobre el electrón del sodio. El sodio no tiene influencia de sus electrones, pero se van a unir por la diferencia de cargas. Esto lo podemos observar nosotros cuando nosotros disolvemos sal en un vaso con agua. Esto se disuelve bien porque como la diferencia de cargas es lo único que los une, es una unión débil, ¿verdad?
como vimos ahorita, las moléculas de agua, como son polares, tienen una carga positiva y una negativa. Quiere decir que la parte negativa del agua le va a ceder o le va a robar el ion sodio al cloruro de sodio. Entonces, si nosotros tenemos unos granos de sal, al echarlos en agua, lo que ocasiona, o lo que hacemos es que le quitamos, separamos estos dos y se disuelve en el agua el ion sodio y el ion cloro. Y eso sería todo. Sigamos atendiendo las indicaciones de nuestros profesores y recuerda que hay que continuar estudiando en casa.